¿Qué es el razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo es el que analiza casos particulares para llegar a una conclusión general, ¿no? Casos particulares para llegar a una conclusión general. Generalmente se analizan, para los procesos de los problemas, generalmente se analizan tres casos nada más. Caso 1, caso 2, caso 3, y de ahí, inmediatamente por un análisis, vamos a ver que hay alguna fórmula o algo por ahí relacionado, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera Luis es bombero y es valiente, José es bombero y es valiente, Marcos es bombero y es valiente, deduciría como caso general que todos los bomberos son valientes, ¿no? Entonces, de casos particulares, de nombres particulares, resulto yo en una conclusión general. Al revés es el razonamiento deductivo, ¿no? De un caso general analizo casos particulares, ¿no? Un ejemplo, por decir, todos los estudiantes de San Marcos de la Facultad de Medicina son chancones, supongamos, ¿no? Entonces, si yo digo que todos los estudiantes de la Facultad de Medicina de San Marcos son chancones o estudiosos, yo puedo decir que Jorge, que estudia medicina en la Facultad de San Marcos, es chancón o estudioso. María, que estudia en otro caso particular, agarro a María, que estudia en la Facultad de Medicina de San Marcos, ¿no? Es chancona o es estudiosa. Bien, entonces ya tenemos la idea de lo que es inductivo, ¿no? De diferentes casos pequeños me voy a una ley general, o acá de una ley general la aplico para casos pequeños, ¿no? Vamos a hacer ejercicio de los dos tipos aquí. Por ejemplo, indicar la suma de cifras del resultado de esta operación. 1, 1, 1, 1, 9 cifras, ¿no? Elevado todo al cuadrado. Es un número de puro unos, de 9 cifras elevado al cuadrado. Bien, si me pongo a multiplicarlo va a estar muy difícil, va a tener 9 resultados parciales, le voy a hacer una suma, es decir, voy a hacer, el resultado lo voy a obtener por inducción. A ver, agarro un 1 y lo elevo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Muy bien. Agarro 2 ahora. 11 al cuadrado sería 121. Sumo las cifras, 1 y 2, 3 y 1, 4. ¿No? Acá sumo las cifras, 1 y acá sumo las cifras, es 4. Ahora, tercer caso, 1, 1, 1 elevado al cuadrado, 1, 2, 3, 2, 1. 1 y 2, 3, 6, 8, 9. Me da como resultado 9. Entonces, puedo decir que cuando es una cifra, es 1, o sea, sería 1 al cuadrado. Si son dos cifras, sería 2. Dos cifras, sería 2, 2 al cuadrado. Si son tres cifras, sería 3. 3 al cuadrado, la suma de todo esto me da 9. Pero son 9 cifras, ¿no? Si son 9 cifras, entonces sería 9 cifras, 9, así como acá eran 3 cifras, ahora son 9 cifras elevado al cuadrado. Quiere decir que la suma de cifras, cuando eleve este número al cuadrado, la suma de cifras será 81. Muy bien, vamos a observar otro caso también de inducción. A ver, me dicen que este número elevado al cuadrado tiene 60 cifras y me dicen que indique la suma de cifras del resultado. Esto prácticamente es imposible, ni siquiera en un cuaderno me alcanzaría para hacerlo, ¿no? Pero sí lo podemos hacer mediante la inducción. A ver, veamos. Por ejemplo, tomamos 1. 6 al cuadrado es 36. ¿Cuánto da la suma de sus dígitos? 3 más 6, 9. ¿No? Ahora, segundo caso, 66. 4 y 3, 7, 5, 2 y 6, 18. Me voy dando cuenta que hay una relación entre el 9 y el 18. Por ejemplo, el 9 es 9 por 1, cuando hay una cifra. El 18 es 9 por 2, cuando tomé dos cifras. Ahora voy a tomar 3 dígitos. Y el resultado de la suma de todo me da 27.
¿Y qué es 27? 9 por 3. ¿Y qué es 3? El número de dígitos que tomé. Quiere decir que puedo inducir una fórmula general, que es el número de cifras, ¿no? El número de cifras multiplicado por el 9. Entonces, si me dicen 60 cifras, acá habrá 60 cifras y todo siempre estará multiplicado por el 9. 9 por 6, 540. Quiere decir que esa operación, el resultado de esa operación es 540. La suma de cifras es 540. Continuamos entonces, veamos el ejercicio número 3. Dice indicar la ley general para la siguiente sucesión. Entonces ahora estamos en caso, por ejemplo, de razonamiento deductivo, ¿no? O sea, de un caso, no, estamos en razonamiento inductivo. Vamos a sacar la ley general, Bien, entonces, esa sucesión viene a ser prácticamente una progresión aritmética. Nos damos cuenta que acá le sumamos 4, acá le sumamos 4, acá le sumamos 4, y así. Ya nos dimos cuenta que la razón es 4. También nos hemos dado cuenta que el primer número es 3, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula que nos permite hallar el término enésimo para una sucesión? El término enésimo sería el primer término, el n, el número de términos que tú quieras, restado de 1 y multiplicado por la razón. Esa formulita nos va a permitir hallar cualquier término, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 80, 2000, el término 5000 de esta sucesión. No necesitamos por qué hacerla toda, ¿no? Si me piden el término 528, no voy a hacer hasta 528. Con esto de acá lo vamos a analizar. El término general n será igual al primero, que es 3, multiplicado por el número de términos menos 1, como no sabemos, y esto va a ser general, n puede tomar cualquier número, pero la razón sí la conocemos, que es 4, ¿no? Hacemos la siguiente operación, 3, propiedad distributiva, 4 por n, y 4 por 1 es menos 4. Finalmente sería 4n menos 1. Y esa sería la fórmula general, ¿no? La fórmula general que me va a permitir hallar cualquier caso en particular. Bien, a ver, si yo quiero hallar, por ejemplo, el término 1, digo término 1, n vale 1, 4 por 1, 4, menos 1, 3. Si quiero hallar el término 1, 2, 3, 4, el término cuarto, 4 por 4, 16 menos 1, 15. Perdón, de la fórmula general, hay un error ahí, de la fórmula general, yo puedo deducir cualquier caso particular. Es decir, estamos haciendo un ejemplo de razonamiento deductivo. Al inicio había dicho algo incorrecto. Esto es deductivo. Esta es mi fórmula general y de aquí yo puedo obtener el caso que quiera. Me piden, por ejemplo, el término 100. El término 100 de esta sucesión, 4 por 100, 400 menos 1, 399. Quiere decir que cuando yo quiera hallar el término 100, yo aplico de frente mi fórmula, 4 por 100, 100 menos 1, será 399. Es decir, en esta sucesión, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, 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 98, 99, término 100, deberá aparecer el 399. Muy bien. Continuando, vamos a deducir cuál es la última cifra de este producto. Bien, para eso vamos a analizar cómo es el comportamiento del número 3. Aquí tenemos que analizar el comportamiento de cada uno de sus valores. A ver, si ponemos 3 a la 1, ¿en qué termina? En 3. Si ponemos 3 a la 2, ¿en qué termina? En 9. Si ponemos 3 a la 3, que es 27, ¿en qué termina? En 7. Si ponemos 3 a la cuarta, ¿en qué termina? En 1, porque es 81. Si ponemos 3 a la quinta, nuevamente terminaría en 3, porque es 243. Quiere decir que
se comporta de 4 en 4, se comporta en valores diferentes de 4 en 4. Entonces podemos deducir que esto sería así: 3 múltiplo de 4 más un K. Esa es la fórmula general. Por ejemplo, si el número fuera un múltiplo de 4, o sea 4 más nada K, K vale 0, múltiplo de 4 terminaría en 1. Si fuera un múltiplo de 4 y me sobra 1, K vale 1, terminaría en 3. Si fuera un múltiplo de 4 y al dividir, hacer la división, me sobra 2, sería 4 más 2, terminaría en 9, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el análisis para el número 6. Vamos a ver el comportamiento del número 6. ¿Cómo se comporta el 6? 6 a la 1 termina en 6. 6 a la 2 termina en 6. 6 a la 3 termina en 6. Y no voy a hacer más. 6 a cualquier valor siempre terminará en 6. Vamos a analizar ahora el número 2. 2 a la 1 termina en 2. 2 al cuadrado termina en 4. 2 al cubo sería 8. 2 a la cuarta sería 16, termina en 6. 2 a la quinta sería 32, termina en 2. Ojo, nuevamente, igual que acá, este tiene un comportamiento de 4 en 4, ¿no? Entonces, su fórmula general sería 2 a la múltiplo de 4 más K. Muy bien, entonces veamos acá, 3 a la 129. Veamos en este lado, a ver, tratemos de resolver aquí, en este lado de acá, 3 a la 129. Dividamos 129 entre 3. Sería 4 por 3, 12. 9 sería 129, ¿no? Y, a ver, 4 por 3, 12. Y 3 por 3, 9, 0. O sea, sería un múltiplo de 4. Un múltiplo de 4 terminaría en 1. Entonces ya sabemos que no sabemos qué número será ese. El resultado 3 a la 129 es un número grandísimo, por supuesto, pero lo que sí sabemos es que termina en 1. Ahora vamos al 6. Eso ya lo hemos analizado, que el 6 a cualquier valor debe terminar en 6, ¿no? Y acá 103. Dividamos 103 entre 2. 5 por 2, 10, no sobra nada, bajo el 3, 1 por 2, 2, 3, me sobra 1, o sea, múltiplo de 4 más 1. Múltiplo de 4 más 1, ¿en qué terminaría? En 2, ¿no? Terminaría en 2, o sea, quiere decir que en esta partecita de aquí, 2 a la 103, no sabemos qué número será, pero lo que sí sabemos es que termina en 2. Entonces un número que termina en 1 multiplicado por un número que termina en 6, terminará en 6, ¿no? Terminará en 6. Y ese número que termina en 6 multiplicado por un número que termina en 2, 6 por 2, 12, también terminará en 2. 6 por 2, 12. Entonces quiere decir que esta expresión E, después de efectuar el producto de los números que son grandísimos y que no sabemos cuáles son, pero sí sabemos en qué terminan, podemos deducir que la última cifra del resultado de esta operación es 2. ¿No? Entonces, bien, me piden hallar la suma de todos estos valores, hallar la suma de todos los valores de la matriz. Aparentemente está difícil, pero en este caso vamos a analizar mediante el razonamiento inductivo. A ver, mediante el razonamiento inductivo voy a agarrar una matriz, la más pequeña, primer caso, solamente aquí. Me cierro aquí. Entonces 1 y la suma será pues 1, ¿no? Vamos a ver qué más sucede por acá.
Ahora ya no me cierra en 1, sino en 1, 2, 2, 3. A ver, hacemos para el segundo caso 1, 2, 2, 3. Y voy a tener que la suma es 1 y 2, 3, y 2, 5 y 3, 8. A 8. La suma de los valores será 8. Voy a ver qué deducción saco. Voy a hacer el último caso de 3. 1, 2, 3, 2, 3, 4 y 3, 4, 5. A ver, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 3, 11, más 4, 15, más 3, 18, más 4, 22 y más 5, 27. 27. Este es el caso 1, caso 2 y caso 3. Fácilmente me puedo dar cuenta que el caso 1 elevado al cubo, ¿qué me da? 1. El caso 2 elevado al cubo, ¿qué me da? 8. El caso 3 elevado al cubo, ¿qué me da? 27. Pero yo debo llegar hasta el caso 10, ¿no? Entonces no necesito hacer todo este gráfico ya sé que será el caso 10, y entonces tampoco sé cuánto sale, pero sí puedo saber cuánto sale, porque sería 10 al cubo, y 10 al cubo el resultado es 10 por 10, 100, y por 10, 1000. Es decir, ¿cuál es el resultado de la suma de todas las cifras que se encuentran en esta matriz? 1000. Bien, muchachos, ahí tenemos una tareita para que resuelvan en su domicilio.